grabando, Bonnie. Yo no puedo estar tanto tiempo callada, chicos. Bueno, hola, bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse. Hoy tenemos un nuevo webinar de cuidados kinésicos en casa, en este momento de pandemia. Quiero, en principio, agradecer a quienes nos acompañaron para que podamos hacer esto realidad, que son nuestros sponsors, Biogen, Roche y Tecna. Y, sobre todo, quiero agradecer a Juli Mozzoni, que es nuestra licenciada en kinesiología preferida del mundo mundial y que nos va a guiar en este recorrido para poder ayudar a nuestros pacientes desde casa. Así que bueno, yo paso el mando, no sé si los chicos tienen alguna otra cosa que pasar y bueno, después vamos a Juli. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Perdón. Otra vez nos encontramos acá en este webinar. Gracias, Julieta, por una vez más estar con nosotros. Vamos a hacer la presentación. Les agradecemos a todos las preguntas que nos han enviado cuando se inscribieron. En base a esas preguntas está armada esta charla. Van a encontrar nuevamente que hay un chat donde pueden dejar todas las preguntas que van a ser respondidas en esta misma charla o después. Recordamos también que Julieta va a dejar su mail para que todos los profesionales y todos los papás que están presentes hoy y quieran una pregunta puntual por sus pacientes o sus hijos, pueden hacérsela en forma privada. Yo personalmente quiero agradecer a todos los que están participando de este webinar. Como dijimos la semana pasada, este es el primero, estas dos primeras charlas son las primeras de muchas que vamos a tener durante este año y en 2021. Vamos a empezar a aprovechar esta herramienta dentro de una nueva plataforma de FAME para estar más cerca y para estar más capacitados nosotros como padres y familiares y los profesionales también. Así que espero que lo disfruten y gracias, Juli, de corazón por todo lo que haces con nosotros. Bueno, hola, buenas tardes a todos, a los que están acá, a los que están conectados ahí en casa. Yo voy a compartir la pantalla, si podemos arrancar. No, aquí era. Ahí estamos. Bueno, esta charla está orientada a los cuidados en casa para tipo 2 y 3, o como nos gusta más a los kines clasificarlos, sedestadores y deambuladores. Un poco de esto vamos a estar hablando ahora en las diapos que siguen. Bueno, en principio todos están familiarizados con los tipos de atrofia muscular espinal, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Yo les voy a proponer ahora otra clasificación más funcional que tiene que ver con lo que los pacientes pueden y no hacer desde lo motor, y que a nosotros como kinesiólogos, cuando pensamos en objetivos, en cuidados motores, en cuidados respiratorios, en las comorbilidades que trae la enfermedad, bueno, nos orienta más a anticiparnos con algunas conductas. En base a esta clasificación, nosotros tenemos el grupo de los no sedestadores, que es una palabra así como rara, pero bueno, está bastante literal del inglés. Son los pacientes que no logran sentarse sin apoyo y que como máximo logro motor pueden o no controlar la cabeza, y que los síntomas son muy precoces, se dan siempre en los primeros meses de vida. Estos son claramente los pacientes más débiles. Después tenemos al grupo de sedestadores, que incluye a los tipo 2, pero que también va a incluir a los pacientes tipo 3, que por evolución de la enfermedad en historia natural pueden perder la marcha independiente. Entonces incluye a todo el paciente que se queda sentado y que no puede caminar y pararse sin ayuda. Y es un grupo muy variable, que incluye pacientes que solo se quedan sentados y que son muy débiles y que comparten muchas de las comorbilidades de los no sedestadores, o incluye también a los pacientes que en realidad caminaron y perdieron la deambulación, pero que tienen otras funciones, como la posibilidad de gatear, incluso a veces pararse con ayuda, son mucho más fuertes y entonces eso hace que tengan menos complicaciones. Y por último tenemos a los clásicos pacientes del tipo 3, que nosotros desde esta clasificación les vamos a llamar deambuladores o caminadores, sería otra traducción así bastante literal,
que son los pacientes que lograron caminar sin ayuda. Y también es muy variable el cuadro clínico, porque puede haber algún paciente que logró caminar apenas unos pasos y a los meses ya pierde la marcha y se comporta más como un sedestador, y podemos encontrar pacientes que recién tienen síntomas en la adolescencia, son pacientes muy fuertes que apenas tienen algún trastorno de marcha y que por supuesto tienen muchos menos síntomas. Entonces, hoy la charla se orienta al grupo sedestador, que como les decía incluye a los pacientes clásicos tipo 2, que pueden ser más o menos fuertes, algunos hasta pararse y caminar con ayuda, con apoyo, con valvas, con ortesis, y también a los pacientes tipo 3 que perdieron la marcha. Y luego tenemos al grupo de los deambuladores. Son bastante distintos en algunas cuestiones, y bueno, vamos a ir viendo a lo largo de toda la charla cosas comunes y cosas específicas de las recomendaciones de las indicaciones para el hogar. Bueno, primero que quiero aclarar es que, como leen en la diapositiva, todas estas recomendaciones de esta charla son generales. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber algunas que apliquen para alguno de sus hijos, otras no. Esto va a depender mucho del estado clínico, por eso siempre la recomendación de tener un profesional, un kinesiólogo cerca, que sea el que supervisa la evolución y las recomendaciones y las indicaciones en casa. Yo voy a dar una idea general de cuestiones que tienen que ver con los ejercicios, con los cuidados respiratorios, con el uso de ortesis, muy general y muy pensada para pacientes así clásicos, digamos, ¿no? Y también según la mejor evidencia científica disponible. Que por suerte, ya el año pasado, en realidad en el 2018, se volvió a publicar una revisión de guías de manejo de AME, que incluye los cuidados motores y los cuidados respiratorios. Había una versión previa en el 2007, y en el 2018 se publicó la revisión con, digamos, una actualización y con los cambios que tienen que ver también con las nuevas terapias que ustedes conocen que están disponibles. Es la guía que decide qué tenemos que hacer y qué no. También están los tiempos y las recomendaciones de las horas de uso de válvulas, de horas de pararse, horas de ejercicio, o sea, es muy claro lo que se puede hacer y lo que no, y es como las guías que nos sirven a nosotros para establecer cuáles son los estándares de cuidado que tienen que cumplir los pacientes con esta patología. Un poco para revisar el cuadro clínico, porque en virtud de cómo es el cuadro clínico, nosotros pensamos en las intervenciones. Bueno, el AME tipo 2 o el grupo sedestador son los pacientes que tienen síntomas desde el punto de vista motor y desde el punto de vista respiratorio. Desde el punto de vista motor, lo más típico es la debilidad, menor fuerza, siempre afecta las piernas primero que los brazos, y más la cadera, por ejemplo, que los pies, y lo mismo con los hombros y las manos. Una cosa que por ahí surge de cuando uno empieza a ver pacientes es que en la literatura clásica se dice que la enfermedad es simétrica, que afecta a los dos lados. Y eso es real, pero nosotros vemos permanentemente diferencias de un lado con el otro. Yo diría que son bastante asimétricos los pacientes. Si bien el compromiso es de los dos lados, es muy común, y ustedes por ahí lo ven en sus hijos o en los pacientes, los colegas que están escuchando esta charla, que siempre hay un lado que se mueve más, un lado que se retrae o hace más contractura que el otro. Es bastante frecuente y lo vemos en los tres tipos. Siempre hay un lado que es más fuerte que el otro, y estas asimetrías son muy importantes para tenerlas en cuenta cuando uno decide las terapias. Después es bastante común el bajo tono, la hipotonía, son pacientes blandos, esa sería la traducción más sencilla, la forma más sencilla de explicarlo. Es muy común en los pacientes que no caminan el desarrollo y la presencia de contracturas o deformidades que afectan siempre la rodilla, muy frecuentemente la cadera y también los pies. Esas son las que más vemos y tienen que ver claramente con la menor movilidad y con la falta del pararse, ¿sí? Y como les decía antes, la variabilidad clínica es súper amplia. Tenemos chicos muy débiles que solo logran sentarse, que no pueden ni siquiera darse vuelta en la cama, tirar aunque sea hacia un lateral, y otros pacientes que caminan y necesitan por ahí unas valvitas y un andador, y con eso se mueven perfectamente. Todo ese rango lo tenemos que cubrir, y digamos, las indicaciones van a depender un poco de cómo esté el paciente. O sea, no es lo mismo un paciente que tiene menos movilidad que uno que está más fuerte, eso claramente, y por eso, como les decía, son cosas generales, ¿sí? Y desde lo respiratorio, que es muy importante, incluso en los pacientes tipo 3, cuando dejan de caminar, nosotros
lo empezamos a trabajar con mucha insistencia, porque es muy importante la prevención, es la debilidad de la tos, porque para toser se necesita fuerza de los abdominales y mucho volumen de aire, y esos dos mecanismos fallan acá. Entonces la tos débil hace que los mocos queden ahí adentro, y después el paciente se complique, y ahí aparece la posibilidad de internarse, las atelectasias, las neumonías y demás. También es muy común la respiración típica con la panza, ¿sí? Se ve más o menos, hay pacientes que no lo hacen y hay otros que sí. Y esto es porque el diafragma es el músculo que mejor funciona, y entonces es el que más usan los pacientes más débiles para poder respirar. Y lo habitual es que cuando toman aire, en vez de inflar el pecho, que es lo que hacemos todos los que tenemos fuerza normal, inflen mucho la panza y muy poco el pecho. Y esto nosotros lo tenemos que tener muy en cuenta, porque este patrón nos hace crecer mucho menos el tórax, y es más probable que se deforme en la típica forma de campana que vemos en los chicos con esta patología. Para los pacientes tipo 3, los síntomas motores son algunos similares. Por ejemplo, la debilidad es típica y está presente en todos los pacientes neuromusculares. También afecta las piernas, más la cadera que los pies. Son muy frecuentes las caídas, y esto tiene que ver con la menor fuerza, y el riesgo de caídas es muy grande, hay que tenerlo muy en cuenta cuando estamos pensando en cómo ese paciente se mueve en la calle. Hay mucha dificultad para las transferencias. Las transferencias es levantarse desde el piso, desde asientos muy bajitos, desde la cama si es baja, subir y bajar escaleras. Y una cosa que refieren con mucha frecuencia a los pacientes es el cansancio o la fatiga. En realidad la vemos en todos los tipos de AME, pero estos pacientes que tienen más movilidad son la que más la refieren, y la tenemos que tener muy en cuenta cuando pensamos en un plan de ejercicios para hacer en casa. El compromiso respiratorio mientras el paciente camina es absolutamente infrecuente. Sin embargo, estos chicos tienen que tener un neumonólogo que los siga, y desde los 6 años, que es la edad que los pacientes pueden colaborar con las técnicas, se tienen que hacer una espirometría, vamos a decir, un control de su función pulmonar una vez por año. Pero no vemos en general internaciones o cuestiones de ese tipo, porque en general la tos está bastante preservada. Bueno, muy bien. Una de las cosas que yo les contaba, que es bastante frecuente, sobre todo en el grupo sedestador, es el desarrollo y la presencia de contracturas o deformidades, que para nosotros los kinesiólogos son muy importantes tratar en lo posible de evitarlas, y si aparecen, tratar de que no progresen o por lo menos revertirlas. Y para eso vamos a ver cuáles son las estrategias o intervenciones que utilizamos. Tenemos 3 estrategias. Algunas ideas de cómo nos posicionamos para evitar deformidades en la cama y en la silla, en el sentado, muy importante, y esto es tarea para el hogar. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de ejercicios. La elongación y la movilización diaria. Estiro los músculos que tienden a contracturarse, y los músculos que en realidad tienen resto de movimiento, ese grupo muscular tengo que tratar de potenciarlo para facilitar y mantener la movilidad que tenga el paciente. Mucha o poca, pero es muy importante que lo poquito que se mueve se repita en el día para tratar de evitar que el músculo se atrofie y que progresen las contracturas. Y después, por más que yo haga todo lo anterior, si no usamos férulas en estos pacientes con la tendencia enorme que tienen a las contracturas, por la debilidad, que es muy importante, y también por el crecimiento, que esto es típico de los que trabajamos con niños, tenemos que usar férulas, valvas, ortesis, que mantengan el estiramiento durante varias horas en el día, y ahora vamos a ver cuáles son las que más utilizamos. Bueno, con respecto al posicionamiento, nosotros en la cama lo que vamos a tratar de evitar es la postura en rana, que son las piernas abiertas, que se caen hacia afuera por la misma debilidad, el mismo peso de las piernas. Como no hay buena fuerza para juntarlas, hace que se caigan hacia afuera. Y después tenemos que tratar de evitar cadera doblada y, como les decía antes, las rodillas dobladas, ¿sí? Esto es el dibujo de la silla. El paciente que pasa mucho rato sentado, ¿sí?, tiende a deformidad de la rodilla y de la cadera en flexión, se tienden a doblar. Por eso, primera cosa que voy a recomendar, y esto por ahí, ahora que estamos más en casa es más fácil hacerlo, pero digamos cuando después
volvamos en alguna vez a la vida normal, el colegio son 6, 7 horas que el chico está sentado en la silla. Entonces, no puede ser que estemos 14 horas sentados sin cambiar de posición. Una de las primeras cosas que ustedes tienen que intentar es la variación de las posiciones. Y cuando nos acostamos, lo que estamos haciendo es, aunque las rodillas queden un poquito dobladas y las caderas también, mucho más estiradas que cuando estamos sentados en la silla. De manera que los cambios de posición, salir de la silla, acostarse, aunque sea media hora, 40 minutos, o sentado con las rodillas estiradas, apoyadas los talones en un banquito, es una forma de cambiar de la posición y evitar que esto después sea duro y que no se pueda terminar de estirar, ¿sí? Los pies, nosotros hemos visto todas las combinaciones posibles. Fíjense, por ejemplo, en este caso, es una nena AME tipo 2, que tiene un pie girado hacia adentro y el otro plano, valgo se llama, ¿sí? Que es en realidad una cosa de un lado y otra cosa del otro. Y yo tengo que pensar, cuando pienso en valvas, que tengo que diseñar una para un pie y otro para el otro. Esto es muy personalizado de mirar cómo está la posición de los pies. Pero cadera y rodilla en flexión lo vemos con muchísima frecuencia, ¿sí? Y de vuelta a los pies pueden estar en una u otra forma. Entonces, en la cama, ¿cuáles son las estrategias que tengo? Y puedo usar broches, rollos, el lateral, ponerse de costado, es una excelente posición para evitar que las camas queden totalmente abiertas, y puedo poner almohadones para juntarlas y tratar de estirar lo máximo posible. Y una de las cosas más importantes es ponerse boca abajo. Si nosotros todos los días con este dispositivo, o solo en la cama, con los pies afuera de la cama, nos ponemos 20 minutos, 30 minutos, boca abajo, es una excelente posición para estirar las caderas y estirar las rodillas, y salir del dibujo, como le decían las piernas, de la posición de la silla. De manera que es una de las cosas más importantes, boca abajo, para estirar la cadera y estirar la rodilla. Es la única forma que tenemos de hacerlo las dos articulaciones a la vez. Y con respecto al sentado en la silla, nosotros siempre vamos a buscar esta postura. La postura que permite el apoyo de los pies, que los pies no queden en el aire porque se tienden a ir hacia abajo, que la cadera y la rodilla estén a la misma altura. Esto es muy importante ver si el asiento es muy mullido o no, y una postura que permita que los brazos no queden los hombros altos, ¿sí? Entonces, en pacientes muy débiles, como puede ser un tipo 2 clásico, seguramente vamos a necesitar algún tipo de soporte, asiento postural, sit liner, este tipo de dispositivos, para lograr que el paciente que pasa muchas horas en la silla, porque la silla es el medio para ir al colegio, socializar, estar con sus amigos, con su familia, esté en una buena posición. Si nosotros no cuidamos el asiento, es muy difícil que el paciente activamente pueda sostener una postura adecuada. Sí o sí vamos a tener que buscar algún tipo de soporte postural para que pase un rato en la silla, por ahí un par de horas, en una posición medianamente buena, para evitar que aparezca la temida escoliosis, que es la complicación ortopédica que vamos a hablar un poquito más adelante. Con respecto a la elongación, esta es otra herramienta muy importante. Y acá quiero recalcar que esto hay que hacerlo en casa todos los días, ¿sí? Muchas veces voy a kinesio, bueno, ese día claramente, seguramente, se trabaja movilidad y estiramiento, pero los días que no hace rehabilitación, que está en casa y que no hizo ningún tipo de trabajo kinésico, ese día sí o sí en casa hay que trabajar estiramiento, ¿sí? Hay que trabajar elongación, sobre todo cuando el paciente estuvo, como les decía previamente, mucho rato sentado en su silla, que es la postura de la cadera doblada y la rodilla doblada, ¿sí? Una de las preguntas que había en las que me pasaron era el dolor, ¿sí? Nosotros siempre vamos a buscar con el estiramiento que no duela. Fíjense que ahí dice, que tire sí, pero que no duela no. Entonces, esto es un punto a respetar, y digamos, esto necesita repetición. Si nosotros hacemos elongación una vez, y después por 10 días no hago absolutamente nada, digamos, entramos en un círculo muy vicioso, que cada vez cuesta más volver a estirar esa articulación. El dolor lo tenemos en cuenta, pero hay que ser consistente y constante, digamos, tratar todos los días de, dentro de ese rango no doloroso, trabajar movilidad y estiramiento.
Y cuando elongamos, es muy importante que la posición de estiramiento la sostengamos durante 30 segundos. Voy suave, sostengo 30 segundos, relajo suave para evitar que el músculo reaccione con una contractura de defensa, ¿sí? Acá pueden ver algunos ejemplos de ejercicios de estiramiento de la rodilla y del pie al mismo tiempo, tipo bicicleta. Este tiene cadera y rodilla a la misma altura y lo que estamos haciendo es estirar los músculos de atrás de la rodilla, los llaman isquiotibiales. Esto podemos hacerlo contra la pared para estirar la rodilla y los pies al mismo tiempo. Fíjense que acá nos pusimos boca abajo de vuelta, muy importante, para estirar la cadera o para estirar el pie. Y si cuesta ponerse boca abajo, porque el paciente, por ejemplo, es muy grandote, muy pesado, y a veces moverse no es nada sencillo, bueno, este mismo ejercicio lo puedo hacer de costado. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es poner al paciente de costado, la mano en la cola para evitar que el paciente se gire, y lo que vamos a hacer es desde la rodilla doblada o estirada, se puede hacer de las dos maneras, lo que vamos a hacer es tratar de que, digamos, la pierna pase la altura del tronco. Es un excelente ejercicio para estirar la cadera, que de vuelta es la única manera que tenemos que hacerlo. O lo hacemos así poniéndonos boca abajo, o lo hacemos así en este costado. Y con respecto a los brazos, es muchísimo menos frecuente las deformidades a ese nivel. Lo que sí es muy importante trabajar lo que se llama supinación, que es, lo voy a mostrar acá en la cámara, que las manos miren para arriba, que la parte esta del antebrazo mire hacia arriba. Porque no hay casi ninguna actividad que nosotros hagamos o que los pacientes hacen dentro de la debilidad que tienen en los hombros, que se trabaje puntualmente ese movimiento. De manera que lo que tenemos que tratar de estirar es a ese nivel. Y con respecto a las manos, es cierto que la enfermedad es más proximal, se llama hombro-cadera, que en las manos. Pero también los pacientes tipo 2 muy débiles hacen contracturas y deformidades a ese nivel. Lo más común de ver, o por lo menos en mi experiencia, es la tendencia a que la mano se cae así, en esta actitud. Muchas veces se acompaña de que los dedos se tienden a doblar. Cuando pasa eso, vamos a usar férulas, ahora vamos a ver una imagen, y también la idea es girar la mano, estirar al mismo tiempo que estiro la mano, estiro el antebrazo, digamos. Es muchísimo menos frecuente el compromiso de los brazos, pero también en algunos pacientes, sobre todo si son muy débiles, puede pasar, y hasta puede ser asimétrico, como les decía, lo ven por el lado derecho y el lado izquierdo no, ¿sí? Para pacientes más fuertes, que por ahí no necesitan la ayuda de un operador, de un cuidador en casa, podemos y debemos hacer autoelongación, ¿sí? Sobre todo cuando la autoelongación tiene que acompañar al trabajo de fuerza que vamos a ver más adelante, de movilidad que vamos a ver más adelante. Y en estos pacientes que son más fuertes, siempre vamos a respetar la misma premisa, tiene que tirar, pero no tiene que doler, voy suave y lento, y sostengo durante 30 segundos. Y la idea es repetirlo todos los días. Y acá tenemos un ejemplo de cómo estirar los gemelos, cómo estirar tronco y brazos con una pelota, cómo usar una cinta o un cinturón o una toalla para estirar rodilla y pie al mismo tiempo, o la misma posición está en la pared, donde no levanto los talones para estirar los gemelos, o para trabajar los aductores, elongación de aductores, planta con planta, posición tipo de mariposa, y dejo caer las rodillas hacia afuera, ¿sí? Son ideas, esto se puede hacer de 2 millones de maneras distintas, porque lo interesante es saber qué grupos musculares, sobre todo para los colegas que están escuchando, cuáles son los grupos musculares que nosotros tenemos que estirar. Y como les decía, precaución especial para la cadera, para la rodilla, que se tienden a doblar, sobre todo la rodilla. El 90% de los pacientes con AME hacen deformidad de la rodilla, el tipo 2, ¿sí? Y los pies, puede verse toda la combinación, pero lo más común es la tendencia a la punta, ¿sí? Muy bien. Con respecto a férulas y vendajes, en este lado de la diapo tenemos el tratamiento o el ferulado para los pacientes que son sedestadores, que no logran marcha, ¿sí? Como nosotros, de vuelta, tenemos que estirar la cadera, tenemos que estirar la rodilla, muy importante el uso de reposo, o sea, para dormir, idealmente, de un inmovilizador de rodilla y una valva de este tipo, que es una ortesis tobillo-pie o valva AFO, decimos nosotros, ¿sí? Yo siempre recomiendo usar las dos cosas a la vez. A veces, porque es mucha cosa en la noche, sobre todo en los pacientes que además usan BNI o duermen con una mascarita, bueno, yo entiendo que a veces
son muchas cosas para descansar. Bueno, negociamos, y el negociado es que a la noche duerma con las valvas de la rodilla, los inmovilizadores, y que en el día use las valvitas de los pies. Ideal, todo junto. Si por ahí eso se hace difícil de tolerar, bueno, en ese caso podemos negociar que a la noche se usen los inmovilizadores y en el día se use la valva de los pies. ¿Por qué a la noche el inmovilizador? Porque vamos a aprovechar las horas del sueño, donde el paciente está acostado, para estirar la cadera mientras estiramos la rodilla. Los inmovilizadores se pueden hacer caseros. Estos, por ejemplo, están hechos con estos medios caños de PVC, y los había hecho una paciente del hospital, la mamá. Así que forrado con guata y con tela de jean y con los velcros, se pueden hacer perfectamente. Puede pasar que la rodilla ya tenga cierto grado de deformidad, y en ese caso, bueno, las mismos que uno consigue en las ortopedias se pueden doblar un poco, y si no, ese paciente va a necesitar hacer algo a medida, ¿sí? Con la forma de su rodilla para que tolere el uso durante las horas del sueño. Estas son las valvas de mano que yo les decía. Como les explicaba antes, la tendencia es mucho que la muñeca se doble en flexión, y esto es por la misma falta de fuerza. De hecho, uno le pide que la levante activamente al paciente y muchas veces no pueden. Y bueno, esto, si yo lo dejo en el tiempo sin cuidar la posición, se va a terminar deformando fijo. Es cierto que hay muchos pacientes que usan esa tendencia, la mano hacia abajo, y que les cuesta levantarla, que la tienen en esta actitud, muchas veces para usar el celular, para mover la silla. O sea, es muy funcional, que eso a nosotros los kines nos encanta, pero yo tengo que aprovechar las horas del sueño donde el paciente no está usando sus manos para que duerma con la muñeca en una posición adecuada. Porque si no, esta cosa rígida después termina molestando. Una cosa es movimiento y función, y otra cosa es cuidar las posiciones, ¿sí? Por eso muchas veces cuando pasan los dos lados le decimos, bueno, hoy a la noche dormí con la mano derecha puesta y mañana con la mano izquierda. Y son las horas del sueño para descansar, pero tiene una mano libre para que si se quiere tapar o lo que sea, ¿sí? Y otra cosa muy importante con esta intención de girar la mano hacia arriba, que se llama supinación, como les explicaba antes, que es muy importante para algunas actividades escolares, como puede ser el uso de tijeras. Ese tipo de ejercicios necesita el giro del antebrazo, y no está bueno que quede fijo en una posición hacia abajo. Bueno, podemos, aparte de elongar, podemos utilizar el taping o el Fabriform, este tipo de vendas, que cuando uno las pone en el sentido que facilita el movimiento que estoy buscando, y si encima viene la terapista ocupacional, por ejemplo, para hacer los ejercicios, y está vendado con un vendaje que facilita el movimiento, está bueno como estrategia, digamos. No va a alcanzar si no tenemos, digamos, esto es bastante la tendencia, como para que si yo solo lo vendo, ya con eso no se deforme, o no esté la actitud, digamos, pero sí es importante saber que para ciertas cuestiones, como puede ser para hacer la terapia ocupacional, o para hacer ciertos ejercicios y demás, está bueno utilizar los vendajes como una alternativa de tratamiento. Y por último, para los chicos que caminan, las opciones de férulas en general no necesitan más que alguna valva cortita de pie, tipo AFO, o una AFO con insert, porque la cosa más común que nosotros vemos es o la marcha en punta, que en general no lo vamos a corregir para caminar, esto es muy importante aclararlo, pero sí, como hablábamos antes de la muñeca, yo sé que ese paciente que está en crecimiento, si yo al pie no lo estiro durante las horas del sueño, se va a terminar deformando, y eso después trae trastorno de la marcha, porque hay inestabilidad y puede ser difícil de revertir. Entonces, caminan como caminan, lo importante es la función, pero fuera de esa posición, para reposo, vamos a poner unas valvitas como esta, ¿sí? Para dormir a la noche, durante todas las horas del sueño. Y la cosa más común de ver en los pacientes tipo 3, sobre todo los chicos más chiquititos y débiles, es la tendencia a que el pie se deforme en esta postura que se llama plano valgo. Este es un pie mirado desde atrás, y este es el talón, y fíjense que el arco no existe, está muy vencido el arco. Para eso tenemos o estas valvas tipo supramaleolares, o esta valva que adentro de la AFO incluye una supramaleolar, o tenemos ahora que en algunos casos no tan severos sirven bastante y que son bastante cómodos, que son los zapatos tipo Memo, ¿sí? Que
son bastante más cómodos que las válvulas. Lo que pasa es que no tienen tanta contención como algo rígido como puede ser esta válvula, ¿sí? Entonces, en los tipo 3 o deambuladores en general, nosotros siempre considerar que la marcha es lo más importante. Va a haber compensaciones, se las vamos a permitir, pero yo tengo que pensar, todas esas compensaciones van a predisponer a deformidades y tengo que buscar estrategias desde elongación, desde uso de ortesis o férulas, para tratar de que el paciente se mantenga lo más flexible posible. Muy bien. Una cosa súper importante y que es uno de los objetivos del tratamiento y que está vinculado con todo lo que vimos anteriormente, porque si nosotros nos paramos todos los días, aunque sea con todas las ayudas del caso, es menos probable que aparezcan deformidades de la rodilla, de la cadera y de los pies. Y es medio círculo, porque en realidad, si nosotros no hacemos adecuadamente el uso de férulas, la elongación y demás, es bastante probable con el crecimiento y la evolución de la enfermedad que el paciente se deforme, y si la cadera está doblada y la rodilla está doblada, no va a poder pararse por más que consiga el mejor equipamiento que existe, ¿sí? Necesito cierta alineación de la cadera y de la rodilla y de los pies para poder utilizar un bipedestador, por ejemplo. Fíjense que ahí dice, necesito mínimas contracturas de cadera, de rodillas y de los pies. Un poquito se puede, digamos, 20 grados, 30 grados, un poquito doblado si está, lo voy a poder parar igual al paciente. Pero si ya las deformidades superaron los 40, 50 grados, es, digamos, mucho, porque tiene que ver mucho con la postura que tiene el paciente en la silla, como les decía previamente, va a ser muy difícil poder equiparse en un bipedestador, ¿sí? Nosotros cuando al paciente lo empezamos a hacer el seguimiento, y muchas veces tiene un año, año y medio, es la edad muchas veces de diagnóstico del paciente clásico tipo 2, bueno, en ese caso nosotros ya estaríamos en edad para hacer un programa de bipedestación asistida, ¿sí? ¿Y por qué es importante pararse? Bueno, tiene enormes beneficios, ¿sí? Es una de las cosas que la verdad que con una terapia uno puede lograr un montón de cuestiones. Ahí las pueden ver en la diapo, tiene que ver con esta cosa de cambiar la perspectiva de mirada del mundo, ¿sí? Desde el espacio, porque yo estoy en otra posición. Es muy importante para el desarrollo y crecimiento modelado de la cadera, para la densidad mineral ósea, estos pacientes, también de ser suave con la movilización y con la elongación y con las transferencias, cuando los pasamos de la silla a la cama y demás, tienen mucho riesgo de hacer osteoporosis y esto predispone a las fracturas. Una forma de que el hueso se osifique, se fortalezca en lo de las piernas es con la carga de peso, ¿sí? Así que por eso es uno de los objetivos terapéuticos más importantes. Y también, como les decía previamente, ayuda a que haya menos contractura, porque cuando estamos parados, fíjense ustedes acá en la diapo, la cadera está estirada, la rodilla está estirada. Pasa casi lo mismo que cuando estamos parados. Y otro beneficio que es bastante común en los chicos con AME es que ayuda al estreñimiento, a la constipación, ¿sí? Porque ayuda al peristaltismo intestinal. Entonces también para los chicos que son muy constipados, esta es una de las estrategias de control de eso, ¿no? Y una pregunta muy común es si las caderas están luxadas, ¿se puede parar igual? ¿Sí? Y la respuesta es que sí. La luxación de cadera no contraindica el parado con ayuda, ¿sí? En general, y de vuelta, soy general, y yo tengo un montón de pacientes en seguimiento, y recuerdo uno solo que tenía dolor, pero asociado a otras cosas, con desbalance pélvico y escoliosis. La cadera del paciente neuromuscular en general, incluidos los niños con AME, no da dolor, ¿sí? Es distinto de lo que pasa con otras patologías como la parálisis cerebral. Tiene que ver con que hay poca contención muscular, porque el paciente es hipotónico y débil, y la cadera se sale. Y debe continuar parándose igual, ¿sí? O sea, esto es muy importante, porque a veces por no pararse, después pasan 2 o 3 meses que como que estaban estudiándolo con la cadera y demás, y cuando vuelve a intentar pararse, ya la cadera se dobló, y es más difícil, y molesta, y duele. La continuidad, como hablamos siempre en toda la charla, es una de las cosas más importantes. Nosotros cuando indicamos a un paciente que se pare por primera vez, sobre todo, o cuando lo estaba haciendo y por alguna razón tuvo una fractura, se operó de la columna, o la razón que sea, lo tiene que retomar después de varios meses,
siempre recomendamos que sea progresivo en el ángulo de pararse, no necesito que esté vertical, lo importante es cargar peso, y después puedo ir progresando en tiempo y en verticalidad. Y siempre con férulas de las piernas, con los inmovilizadores y con las valvitas de los pies. De vuelta, importante tener pocas contracturas, porque si no, no voy a poder equiparlo y es menos seguro el hecho de pararse. ¿Y con qué nos paramos? Y bueno, acá lo primero que hay que pensar es qué fuerza residual tiene mi paciente, ¿sí? Y esto acá yo les voy a dar una línea muy general, pero es para mirar caso por caso, ¿sí? Porque como les decía, dentro del tipo TOS o sedestadores, para usar la clasificación que les propongo, tenemos mucha variabilidad de fuerza y de cuadro clínico, ¿sí? Para los pacientes más débiles, el clásico niño tipo 2 que solo se queda sentado, que a lo sumo se puede girar, pero que uno lo suspende y no hay nada de control ni de la pelvis ni de las rodillas, esto es un paciente que solo se sienta, ¿sí? Sin ningún tipo de ayuda. Bueno, hay muchas opciones para pararse, como puede ser una tabla supino. Esto lo que tiene de bueno es que te deja acostar al paciente, uno lo acomoda, le pone las férulas, y en general el ángulo de la graduación de la verticalidad va como, se puede regular. Entonces por ahí uno al principio, si el paciente está recién iniciando un programa de bipedestación o lo tuvo que suspender y lo está retomando, puede solo hacer 40 grados, 50 grados, y después de a poco va aumentando el tiempo y la posición vertical. Se puede hacer de frente o en prono. Prono es como mirando hacia la mesa, ¿sí? Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Y otra alternativa es el prono móvil, que esto está muy bueno para los chicos más fuertes, que tienen bastante fuerza en los brazos y que hasta pueden mover una sillita. Entonces, están parados y con eso se pueden mover en su casa o en el colegio. Creo que ahora en el país está llegando el prono móvil con control electrónico, como si fuera una silla, que yo creo que va a ser una muy buena opción porque es la ventaja de pararse y poder desplazarse al mismo tiempo. La verdad que pararse sin hacer nada es bastante aburrido. Siempre yo le digo a las familias que piensen actividades para hacer en esa hora necesaria de bipedestación. Pero si uno encima se puede mover en la casa, seguramente esto va a hacer que los pacientes pasen más tiempo parados, lo cual está buenísimo. Y para los chicos más grandes, que por ahí son más pesados y que cuesta el traslado hacia la tabla de supino o lo que sea, digamos, tenemos la opción de este tipo de bipedestadores que nos permiten pasar de sentado, o sea, uno debería pasarlo de la silla a la posición de sentado del bipe y desde ahí verticalizarse, ¿sí? Que también está bueno como alternativa. Después tenemos un grupo de pacientes un poquito más fuertes, que en realidad son los que les cuesta mantener cuando uno está parado, sostenido, las rodillas estiradas, pero la pelvis, la cadera, esta parte, la pueden sostener, ¿sí? Para estos pacientes solo vamos a necesitar algo que mantenga la rodilla estirada y los pies en buena posición. Y hay varias alternativas. Puede ser caserito, unas valvas de pie y un inmovilizador, el mismo que usamos para dormir, usarlo también para pararse, y luego sostenerse con un andador, anterior o posterior, o la alternativa de unas valvas largas que se llaman CAFO, sería la palabra técnica, que quiere decir ortesis de rodilla, tobillo, pie. Eso. Que fíjense que tienen la posibilidad de mantener la rodilla, es como una valvita de pie, y esto uno después lo acompaña de un andador, anterior o posterior, o unas canadienses, como la foto que ven. Esto va a depender de la fuerza de brazos que tenga el paciente de base, digamos. Estas a veces tienen la ventaja de que acá tienen una articulación, entonces el paciente cuando se sienta se logra destrabar la rodilla y puede pasar de sentado a parado sin tener que sacarse la ortesis. Y por último tenemos los pacientes más fuertes, que estos chicos son los que solo con una valvita de pie, como puede ser este caso, y con un andador, logran pararse y caminar probablemente, ¿sí? Eso va a depender también del grado de fuerza que tenga. Entonces, la decisión del equipamiento depende de la fuerza residual del paciente, depende del ámbito donde se mueva, depende de la cobertura en salud que tenga, digamos, porque todo esto hay que conseguirlo e ir cambiándolo a medida que el paciente crece. Porque es muy importante que
no pase, y esto es la lucha permanente, sobre todo como en mi caso que trabajo en el sistema público, de que pasa 3 meses, 6 meses sin poder pararse porque no consigue las valvas o el bipedestador le quedó chico y no se lo entregan en tiempo y forma. Esto es retroceso en la movilidad y no tiene la culpa el paciente, digamos, pero bueno, es la lucha permanente de tratar de tener continuidad, que un poco depende del trabajo en casa y también depende del acceso al equipamiento, claramente, ¿sí? Una vez que tenemos todo listo para pararnos, la recomendación es hacerlo 1 hora, ¿sí? Mínimo. Fíjense que dice 3 a 5 veces por semana y lo ideal todos los días, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo y escucho mucho a veces que pasa que el paciente se para en kinesio, va al consultorio a pararse. Bueno, esto no debe pasar, o sea, lo importante es pararse en casa. Esto es tarea para hacer en casa, mientras mira la tele, hace los deberes, juega la play, la estrategia que la familia encuentre para cumplir con el programa de bipedestación. Rehabilitación es para otra cosa, para ir a trabajar movilidad, para trabajar en la colchoneta, para trabajar en la pelota, un trabajo más dirigido, ¿sí? Pero lo que es uso de férulas, elongación y equipamiento ortésico o bipedestación es para hacer en casa, y de ahí la importancia de por ahí estas charlas que tienen que ver con un poco reforzar el trabajo en el domicilio. Bueno, ¿cómo facilitamos y mejoramos la movilidad? Yo les había dicho que si mi paciente mueve poco, mucho, nada, yo tengo que lo poquito que mueva, intentar potenciarlo y facilitarlo, ¿sí? Entonces, algunas estrategias, acá sí vamos a hacer una diferencia por tipo de AME, ¿sí? Para los pacientes tipo 2 o sedestadores, ¿sí? Como cuesta mucho mover las piernas, porque es un grupo con mucha debilidad, siempre vamos a recomendar el uso de dispositivos de suspensión, tipo gimnasios de PVC, hechos acá caseritos, como ven. Al colgar las piernas, cuando el paciente está de frente y las piernas están colgadas, el paciente puede hacer este pequeño movimiento que si no tiene las piernas colgando en suspensión no lo va a poder hacer. Y en este mismo dispositivo, si nos ponemos de costado, el paciente va a mover su pierna hacia adelante y hacia atrás, en flexión y en extensión, que también es un movimiento que es muy difícil de hacer o imposible si no tiene las piernas sostenidas y colgando. También se puede suspender todo el cuerpo, como ven en la imagen ahí en la diapositiva, y eso está muy bueno para el trabajo del equilibrio y la estabilidad. Y después, en casa, es muy importante, en casa y en rehabilitación, porque esto es lo que hay que hacer en el consultorio también, el paciente tiene que salir de la silla al piso. Colchoneta, los pisos de goma eva son ideales para trabajar ahí en esa posición. En el piso lo que vamos a hacer es intentar rolar, ponerse de costado. Pero muchas veces es, no, pero no le sale, no puede. Es muy probable que algo de los brazos pueda hacer y que le cueste mover de la cintura para abajo. Lo vamos a ayudar, pero acá muchas veces es la intención de movimiento. Lo poquito que hace el paciente lo hace solo y lo repito un montón de veces porque eso mantiene el tono y la fuerza muscular. Y lo que no puede hacer, lo acompaño y lo ayudo, ¿sí? En el piso también es muy importante trabajar en esta postura en sentado largo que le decimos los kines, ¿sí? Porque en esta postura nosotros podemos trabajar todo lo que es equilibrio y estabilidad de tronco y lo que es movilidad de los brazos, ¿sí? Hay chicos que les cuesta muchísimo levantar los brazos, no importa, trabajamos en el rango bajito que pueda y voy desafiando, ¿sí? Cada vez un poquito más alto, apoyo, levanto una mano, apoyo, levanto la otra, suelto y levanto las dos, intentando en lo posible que trabaje tronco, estabilidad, equilibrio en esa posición. Y en forma casera, usando rollos, o usando toallas, o usando una patineta, vamos a trabajar lo que es levantar la cabeza y extender la espalda, y lo que es las 4 patas. Es muy difícil, hay muchos chicos que nunca lo pueden hacer, pero voy a darle todas las estrategias para que por lo menos experimenten y pasen por la posición, ¿sí? Con todas las asistencias necesarias. Y fíjense que dice todos los días, esto es tarea diaria. Muy importante repetir, la repetición del movimiento ayuda a mantener el tono y la fuerza muscular. Otra idea es trabajar con las pelotas, estas de los gimnasios, que nos sirven para trabajar el equilibrio sentado, porque es una superficie móvil, siempre hay que estar obviamente con una persona que controle y ayude, y también para estirar lo que es el tronco de frente y boca abajo, ¿sí?
Fíjense que acá tenemos una idea de cómo hacer un rollito casero, ¿sí? Que lo podemos hacer con una frazada envuelta en goma eva, ¿sí? O directamente una frazada envuelta, y nos sirve para trabajar en 4 patas, que hablábamos antes, ¿sí? O ponerse boca abajo, los brazos por delante del rollo, para trabajar todo lo que es elevar la cabeza, que también a muchos pacientes les cuesta muchísimo, ¿sí? Y aparte de trabajar sentado en el piso, también es muy importante trabajar sentado en la silla o sentado en al borde de la cama, ¿sí? Digamos, con los pies apoyados, ¿no? Y ahí nosotros lo que tenemos que trabajar siempre es en el plano de adelante hacia atrás. Porque cuando empezamos a hacer movimientos para un lado y para el otro, es más probable que el tronco se deforme, ¿sí? En la famosa escoliosis. Pero si nosotros trabajamos adelante y hacia atrás, como ven en la imagen de la sillita con una pelota, es un excelente ejercicio para trabajar fuerza de tronco, abdominales, en un rango obviamente seguro, y también que, digamos, no aparezca tanta, digamos, trabajar en un plano de movimiento que no predispone a la deformidad. Y fíjense que dice movilidad en el agua. El agua es un método muy bueno para moverse, porque el cuerpo no pesa, no hay gravedad, entonces muchos movimientos que fuera del ámbito del agua son muy difíciles de hacer, digamos, con el cuerpo sumergido se pueden hacer sin ningún tipo de ayuda, o pueden aparecer movimientos que fuera del agua no se pueden hacer. Y el agua no es la pileta, ¿sí? Puede ser la bañera en casa, digamos, ¿no? O sea, me refiero a aprovechar el espacio de tener, o el lugar físico de tener el cuerpo sumergido para trabajar la movilidad, por ejemplo, de las piernas, que fuera del agua cuesta muchísimo. Para los pacientes tipo 3, vamos a trabajar muchos ejercicios de equilibrio, ¿sí? El equilibrio parado es muy importante. Esto también ayuda mucho al tema de las caídas, al control de las caídas. Ahí tienen algunas ideas: usar almohadones, tipo step, un banquito, líneas dibujadas en el piso. Acá es repetir varias veces y buscar estrategias para que también sea divertido y que los pacientes se enganchen más. Y después, siempre vamos a buscar estas 3 posiciones, ¿sí? 4 patas, arrodillado con las 2 rodillas y arrodillado con una rodilla sí, la otra no. Si no sale solo, lo vamos a ayudar utilizando estrategias, ¿sí? Las manos del operador, rollos, lo que sea, ¿sí? Pero es muy importante porque esto tiene que ver con fuerza de la pelvis, con fuerza de los glúteos, que es un grupo muscular muy necesario para la estabilidad cuando caminamos, ¿sí? Gato contento, gato enojado, en 4 patas, tipo carretilla, que eso ayuda también a la fuerza de brazos y a la estabilidad de la pelvis, y después juegos en posición de arrodillado. Para los que han hecho alguna vez algún test funcional de estas escalas que tomamos ahora para los pacientes medicados o no, la realidad es que nosotros en el hospital, medio de rutina, evaluamos a todos, incluido niños con o sin Spinraza, van a ver que son las posiciones muy parecidas a las que usamos en el test, ¿sí? De hecho, para los tipo 2 pasa lo mismo, van a ver que trabajamos sentado al borde, sentado en la camilla, ponerse boca abajo, darse vuelta por un lado, para el otro, y en los pacientes más fuertes, tipo 3, tomamos escalera, tomamos 4 patas, o sea, las pruebas justamente están pensadas en los ejercicios que en realidad los pacientes les sirven para mejorar, y también un poco porque son las posiciones que cuestan, digamos, ¿no? O sea, pero un poco van a decir, esto me suena, y bueno, tiene que ver con que en realidad las posturas que buscamos son muy parecidas a las que usamos en las escalas funcionales, la escala de Hammersmith, que es la que tomamos en tipo 2 y tipo 3. Y otra cosa muy buena para los pacientes deambuladores es la marcha lateral. Ponerse delante de una mesa, por ejemplo, larga, y caminar marcha lateral. Caminar de frente a la mesa, un paso a un lado, otro al otro, y así. Y hasta se puede poner una banda entre las piernas con resistencia eso ayuda mucho a la fuerza del glúteo medio, que es un músculo de la cadera, que es muy importante para lo que es la marcha estable, digamos. Y acá de vuelta, el juego es la estrategia para buscar objetivos de tratamiento, ¿sí? Todos los días deberíamos repetir estas posturas para mantener un poco la fuerza muscular y la movilidad residual que tiene el paciente.
En el tipo 3, en los pacientes más fuertes, otra idea, bueno, con los rollos se puede trabajar de la misma manera. Muy importante este tipo de ejercicio de puente, que si no sale solo se puede hacer con ayuda, intentar que el paciente sostenga. De vuelta, estabilidad en rollos o en pelotas, que son superficies inestables y sirven para ganar equilibrio. Y tenemos la alternativa de usar monopatín, usar bicicleta o tricicleta, que también es un ejercicio muy bueno de movilidad y de trabajo aeróbico, ¿sí? Se puede hacer con los brazos, se puede hacer con las pedaleras, o se puede hacer también con un monopatín. Una cuestión muy importante es, ¿puedo trabajar fuerza? Digamos, poco para contarles, que los que hace rato que estamos con los pacientes neuromusculares, bueno, hace unos años atrás, el trabajo de fuerza en un paciente con debilidad era una palabra prohibida, ¿sí? Y esto es cierto en muchas enfermedades que cursan con otro tipo de cuestión, pero en los pacientes con AME, de un tiempo a esta parte, se está reforzando la idea de que se puede y se debe trabajar fuerza. Ahora, ¿todos los pacientes pueden hacer fuerza en todos los grupos musculares? La realidad es que no, ¿sí? Porque qué grupo muscular puede trabajar fuerza y cuál no, depende del grado de fuerza residual que tenga el paciente. Y acá esto es por ahí más para los colegas, ¿sí? Porque yo no sería muy temerario mostrarles, decirles, bueno, este grupo muscular sí, este no, sino hago una evaluación bien precisa de la fuerza de mi paciente, ¿sí? Como que la decisión de qué grupos musculares se pueden trabajar fuerza, cuáles no, hablamos de fuerza de ejercicios con peso, ¿sí? Con peso aunque sea liviano, como pueden ser las TheraBand o pueden ser las pesitas, ¿sí? Estas tiras, cada color tiene una tensión y una resistencia determinada, que por ejemplo la amarilla es la más suave, ¿no? Y estas pesitas son graduables. Bueno, cuando hablamos de este tipo de ejercicio, tiene que ser un músculo que tenga por lo menos un valor 3. Esto es para los colegas que están escuchando, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo para los padres para que entiendan lo que me refiero. Por ejemplo, bíceps. Yo sé que el bíceps, que es el músculo, me voy a poner un poquito acá, este músculo de acá, el movimiento que hace es, desde estirado, dobla el codo, ¿sí? El peso del brazo y la gravedad hace que el brazo se caiga para acá. Esto es por lo menos fuerza antigravitatoria. Yo por lo menos tengo la suficiente fuerza como para poder levantar el brazo contra la tendencia de la gravedad que me lo tira para abajo. Si el paciente logra hacer esto, en este grupo muscular podría trabajar con carga progresiva, lenta y aumentando el número de repeticiones, ¿sí? Si no lo puede hacer, tengo que buscar otro plano de movimiento, probablemente trabajar en un plano más horizontal, ¿sí? Probablemente al principio sin nada y si va mejorando, agregar resistencia, pero en este plano de movimiento. Este análisis, que por ahí necesita de un profesional al lado, es lo que me determina a mí si en este grupo muscular se puede trabajar fuerza o en este grupo muscular no, ¿sí? Recuerden entonces, los colegas que por ahí están escuchando la charla, que tienen que asesorar a las familias, si el grupo muscular tiene un valor por lo menos de 3, no puede trabajar, 3 es antigravitatorio, podría trabajar contra carga progresiva. Y después sí, en todos los pacientes es muy importante el trabajo aeróbico. El trabajo aeróbico puede ser la pedalera sentado, puede ser la pedalera en la mesa, puede ser andar en bicicleta, andar en tricicleta, puede ser un trabajo en el agua, ¿sí? Y tiene que durar por lo menos media hora y lo ideal es repetirlo 5 veces por semana. Esto es para que tenga efecto a nivel cardiorrespiratorio, a nivel pulmonar y a nivel cardíaco, ¿sí? Ahora, como ya dijimos previamente, que es muy común el tema del cansancio y la fatiga, nosotros siempre vamos a recomendar dos formas de saber si no me estoy pasando de rosca con la intensidad del ejercicio. Una sencilla, práctica, fácil, es lo que se llama el test del habla, ¿sí? Si ustedes están haciendo en casa un trabajo en bici, ¿no? En la bici fija, está pedaleando el paciente y puede hablar, ¿sí? Pero no puede cantar, bueno, ese es un ejercicio que en realidad es moderado, ¿sí? Y que está bien, ¿está bien? Ya cuando yo siento que no podemos hablar, es que estamos digamos, con la respiración un poco cortada, bueno, ese es el momento de parar la actividad y pasar a elongación, ¿sí? Como para cerrar. Y otra cosa que nosotros tomamos mucho, y que lo tomamos siempre cuando hacemos las pruebas de marcha, el test de 6 minutos, que seguramente muchos de los que están escuchando alguna vez lo habrán
lo habrán realizado, por lo menos los pacientes que yo sigo en el Hospital Seguro, es el esfuerzo autopercibido. Yo hago el esfuerzo físico, ¿sí? Por ejemplo, caminar durante 6 minutos, o usar la bici fija, sin carga, durante 20 minutos, y después, esto es para los chicos más grandes que tienen que poder reconocer qué grado de cansancio tienen, usando una escalita como la que ven en la diapo, donde 0 sería, estoy bárbaro, lo puedo repetir de vuelta, no me cansé casi nada, no me falta el aire, estoy súper bien, y 10 sería, realmente estoy como si hubiera subido una montaña, estoy todo transpirado, cansadísimo y demás. Nosotros buscamos siempre trabajar entre 5 y 7. Es decir, que el ejercicio tiene que cansar un poco, porque si no, no estoy entrenando. Acá buscamos mejorar la condición cardiorrespiratoria, pero no me tengo que pasar de rosca, ¿sí? Por eso nosotros ahora en el OSPI, desde que aprendimos esto, usamos mucho el autotest, ¿no? Terminamos la prueba de marcha y le decimos, bueno, decime, 0 estás divino, 10 estás súper cansado, ¿cómo estás? Listo, 6, perfecto. Ese es un parámetro de saber hasta dónde uno puede entrenar y esforzarse, ¿sí? Porque es, digamos, un punto de cansancio que tiene que significa que estamos entrenando, pero sin pasarnos de rosca y sin riesgo de cansancio y fatiga, porque el paciente cansado y muy fatigado es muy probable que se caiga, se pueda lastimar y demás, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, no sé, es difícil darles alguna recomendación puntual. Los ejercicios que vimos anteriormente los pueden hacer todos en casa. Acá, para trabajar fuerza, un kine al lado que haga una evaluación muscular precisa y concreta para saber qué grupos musculares se pueden o no entrenar, ¿sí? Y con respecto al aeróbico, tengan siempre presente esta premisa de trabajar, pero no pasarse de cansancio. Bueno, con respecto al sentado y la silla de ruedas, bueno, una de las complicaciones ortopédicas más comunes es la escoliosis, ¿sí? Todos conocen qué es la escoliosis, vamos a hacer algún repaso así sencillo. La escoliosis es esta deformidad de la columna si yo la miro de frente, ¿sí? Un concepto importante es que nosotros podemos hacer un montón de estrategias intentando que no progrese o que no aparezca en principio y que no progrese, pero es casi inevitable. Y tiene que ver con que la escoliosis en el paciente neuromuscular, en el paciente con AME, se da porque los parantes, que son los músculos que mantienen la columna derecha, los músculos de la espalda, son débiles. Entonces, es como un árbol que no se puede sostener derecho si yo le pongo los palitos para que quede en esa posición. Los palitos, digamos, fallan y el árbol se dobla, digamos, para decirlo así sencillo. Y también hay un factor clave que es el crecimiento, ¿sí? Y así uno ve pacientes que por ahí a los 5 o 6 años tienen un montón de escoliosis, ¿sí? También hay algo de la propia constitución de cada niño que digamos que tiene que ver con eso, y también está muy asociado a tener un asiento digno para poder sentarse. Estamos hablando de pacientes que pasan muchas horas en esa posición. Una de las preguntas más típicas es si el corsé sirve o no, ¿sí? El corsé, en todo caso, sirve cuando las curvas son entre 20 y 40 grados. Los traumatólogos, cuando les hacen la radiografía de la columna, toman los grados de desviación, ¿sí? Curvas de más de 50 grados no son para corsé y son para sentarse a discutir la posibilidad de una cirugía, ¿sí? Ahora, en pacientes que tienen entre 20 y 40 grados, hay dos alternativas. Una es conseguir una silla con un asiento postural. Ahora vamos a ver algunas imágenes, muy importantes, y quizás la estrategia más importante. Y después es bastante discutido, por lo menos en la experiencia de los traumatólogos que trabajan con nosotros en el hospital no son muy amigos del corsé, pero en algunos chicos que tienen curvas flexibles en 13 grados, a veces ayuda por lo menos a que se sienten mejor, ¿sí? En una mejor postura. El corsé tiene que ser rígido, sí o sí, tiene que ser duro, no sirve si es blando, por lo menos para la escoliosis. Podrá servir para mejorar el sentado, si yo quiero trabajar, por ejemplo, control de cabeza o fuerza de brazos, pero no como estrategia de control de la curva. Y tiene que tener esta apertura abdominal que ustedes ven acá, porque como ya dijimos previamente, los pacientes son muy respiradores abdominales y necesito que no sean restrictivos, que no lo aprieten, ¿sí? Y para que verdaderamente funcione, lo tiene que usar
todo el día, por lo menos cuando está sentado, que son muchas horas, ¿sí? Incluso, por ejemplo, cuando se para, o también si está en una silla que no tiene un asiento postural, ¿sí? Tenemos algunas opciones que pueden ser los seat liner o este tipo de dispositivos, que a veces, por ejemplo, era un paciente que tenía, nunca conseguimos una silla adecuada, pero era un cochecito, que con este asientito seat liner, que tiene soportes laterales y que tiene esta almohadilla acá, que evita que el paciente se deslice hacia adelante, se encorve, digamos, y controla también que las piernas se abran, la verdad que funciona bastante bien. Y está bueno también como estrategia, por ejemplo, para equipar una sillita del jardín, ¿sí? Cuando los chicos empiezan a escolarizarse, que a veces no consiguen todavía la silla, o en el medio que están esperando una nueva silla porque crecieron, bueno, el seat liner es una alternativa válida para mejorar por lo menos la postura en sentado. Y después tenemos algunos tipos de dispositivos como el Scoot, que no sé si tanto por el tema de la postura, pero a mí lo que me encanta de esto es que el paciente, en general son muy livianitos y el paciente lo puede mover solo, sobre todo cuando son chiquitos, y además están las rodillas estiradas. Y como les decía, vieron que repetí lo mismo 20 veces, muy importante salir del dibujo de la silla, ¿sí? Y nosotros vamos a insistir mucho en que la silla que tenga el paciente, del tipo que sea, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco sobre eso, tenga un asiento postural. Un asiento postural es una silla que tiene los soportes laterales, para que el paciente no se me caiga para un lado o para el otro, puede tener o no apoyacabeza, que a veces puede ser desmontable, la mayoría de nuestros pacientes controlan cabeza, pero a veces está bueno, sobre todo para los traslados. Pechera, muy importante, para que el paciente no se incline hacia adelante en la silla, cosa que hacen con mucha frecuencia, y tiene que tener sí o sí como apoyos laterales en las piernas, para que las piernas no se caigan hacia afuera, un buen apoyapié de altura adecuada, y el apoyabrazo que no haga que los hombros se suban, ¿sí? Y siempre cinturón puesto, cinturón y pechera idealmente para los traslados, ¿sí? Y con respecto a las sillas, para los pacientes sedestadores, la gran pregunta siempre es, ¿qué pido? ¿Una manual o una mecánica? ¿Sí? Hay algunas diferencias de costo entre una y otra, claramente, pero en general, también acá, la decisión depende primero de la fuerza residual del paciente, y ahora es de la fuerza de los brazos, o sea, para equipar a un paciente con una silla manual, que siempre va a ser del tipo de las ultra livianas, que son chasis muy livianitos, que son más fáciles de mover, bueno, tiene que tener por lo menos algo de fuerza en los brazos para poder propulsarla, aunque sea en distancias cortas, que probablemente necesite ayuda, o algún dispositivo como puede ser el Lefix y otros que hay en el mercado, que las motorizan. Entonces por ahí el paciente en su casa usa la silla manual, y en el colegio o cuando anda en la calle utiliza el sistema de motorización. Esta, la ventaja que tienen es que estas sillas son más chiquitas y son más plegables, entonces entran en los baúles, que eso es un re tema con las sillas motoras, son súper pesadas, y que para muchos pacientes de los que yo atiendo que viven, por ejemplo, lejos del hospital, es un tema trasladarse y poder conseguir algún vehículo adecuado para poder entrar con la silla motora. Ahora, fíjense que sea una silla ultra liviana, estándar, siempre le vamos a pedir un asiento reforzado, con los apoyos laterales, con un almohadón adecuado, con un muy buen apoyapiés, ¿sí? Ahora, en los pacientes más débiles, claramente el beneficio es la silla motora, que viene con asiento postural, es una silla muy pesada, ese es el problema, y grande, que no entra en cualquier baúl, pero que en muchos chicos implica un cambio de vida en la independencia que les da, que la verdad que es muy importante y muy a tener en cuenta. En general nosotros también lo hacemos cuando los chicos ya están en una edad donde tienen más independencia. ¿Sí? Yo la verdad que tuve la oportunidad de estar afuera y uno ve que a veces hay chicos de 2 años con silla motora, lo cual es espectacular, pero en nuestra realidad muchas veces la silla motora llega para el paciente al momento de la escolarización, que es el espacio, la escuela, donde tiene autonomía y está solo o está con un acompañante, pero es un espacio fuera de la familia, digamos, donde queremos que se integre y participe en todas las actividades por sí mismo, digamos. Pero, digamos, no hay un límite de edad, depende 100% de la fuerza residual del paciente, del medio donde vive, eso también es muy importante a tener en cuenta, porque a mí me ha pasado de decir, bueno, este chico es candidato
por su fuerza, por su postura, por su sentado, a una silla motora, y la familia me dice, yo vivo en zona de ripio, no tengo acceso al asfalto hasta dentro de 3 cuadras, y en realidad uno tiene que pensar entonces en algo más chico, más fácil de mover, como puede ser una silla manual, para que el paciente pueda salir de su casa, digamos. La decisión de una silla, yo siempre digo lo mismo, es un momento muy importante, porque tiene que durar un par de años, tiene que ser adaptar al crecimiento, y hay que mirar todo el contexto. Hay que mirar, primero, obviamente, la fuerza del paciente, como les decía, sobre todo la de brazos, qué actividades hace, dónde vive, qué cobertura tiene, qué vehículo tiene, o sea, hay que mirar un montón de factores. No hay tampoco una receta, es caso por caso. Pero en términos generales, para sintetizar, nosotros siempre vamos a priorizar que el paciente tenga la silla que le dé la mayor independencia posible, ¿sí? Una pregunta bastante común que nos hacen es si la pido con tilt, que es esto, que es que el asiento se inclina, o la pido con asiento reclinable. En general, para los pacientes más débiles que por ahí, por ejemplo, necesitan mucha asistencia a la tos, y es más fácil que el asiento sea reclinable. Y otra alternativa también es para los que tienen escoliosis, que por alguna razón se ha decidido no operar, o está esperando la cirugía, porque en el postoperatorio va a necesitar un asiento reclinable, porque a veces no lo dejan sentarse en 90 de una, y también porque cuando está con la escoliosis, al estirarse, al acostarse, eso no hace que no apriete tanto el hueso de la cadera en la costilla, y eso hace que pueda descomprimir esa zona sin necesidad de volver a la cama, como que por lo menos en la silla reclinado puede estar más tiempo, y eso en términos de escolaridad, socialización es muy importante. Y después, para los pacientes que caminan, tenemos que conservar energía, ¿sí? Por esto que hablamos del cansancio y la fatiga y el riesgo de caídas. Entonces, muchos de estos pacientes usan scooter, usan sillitas manuales, usan sillas de traslado si son más chiquititos, para en la calle. Pues la guardamos cuando llegan a casa y listo, digamos. O sea, es para una cuestión de reservar energía, no cansarse tanto, evitar a veces en la calle con las irregularidades que predisponen a las caídas, ¿sí? Una cosa importante de esto también es, muchas veces me han preguntado qué pasa en los pacientes que usan sillas manuales ultralivianas y que hacen este movimiento para adelante y para atrás para remar, ¿no? Bueno, mientras que sea, como les mostraban en la diapositiva anterior con el ejercicio en la pelota, mientras que sea hacia adelante y hacia atrás, no hay ningún problema. Una de las cosas más importantes en la silla manual o motora es evitar la postura tirado para un lado, tirado para el otro, ¿sí? Con lo cual el asiento tiene también que ser moldeado a la forma de la espalda del paciente, ¿sí? Porque esas posturas sostenidas en el tiempo predisponen o aceleran la predisposición a la escoliosis. Bueno, y por último voy a hablar ahora de los cuidados respiratorios, que esto vale más para el grupo C-Estado, ¿sí? ¿Qué equipamiento tengo que tener? Bueno, hay algunos chicos que están traqueotomizados, no es lo más común. Hoy día la ventilación no invasiva es muchísimo más habitual en este grupo, pero si tienen tráqueo necesitamos sí o sí un aspirador, ¿sí? O los pacientes que tienen mucha saliva, que tampoco es tan común, pero puede pasar. Sí o sí tenemos que tener o la bolsa Ambú o el Cofasis. Cualquiera de las dos sirve. Ahora, pregunta, ¿cuándo uno, cuándo otro? Eso es típica pregunta también. Bueno, claramente hay una diferencia de costo enorme entre uno y otro, ¿sí? De manera que lo primero que vamos a pedir siempre es la bolsa Ambú, ¿sí? Para usar vía máscara o vía traqueotomía. Y de tamaño adecuado al paciente, ¿sí? A la edad del paciente. A veces hay que ir cambiándola a medida que el chico va creciendo. El Cofasis a mí me encanta, los que me conocen saben que es un dispositivo que para mí es muy bueno, ¿sí? Nosotros por suerte lo tenemos en el hospital, hay muchísimos pacientes que tienen en la casa. Ahora hicimos hace poquito un trabajo para publicar en una revista de kinesio, y en realidad teníamos casi 59 familias que tienen Cofasis en la casa. Para hacer un dispositivo de alto costo, la verdad que es un montón de gente, ¿sí? Y en general nosotros lo vamos a pedir siempre vamos a pedir primero el Ambú, y vamos a pensar en el Cofasis en las siguientes situaciones. En los chicos más chiquitos que no colaboran con el uso del Ambú y que intentamos, practicamos y no logran sincronizar con el esfuerzo y no logran
adaptarse al uso del embú, o en los pacientes que hacen la terapia perfectamente, pero que siguen teniendo muchas intercurrencias respiratorias. ¿Sí? Es un pacientito tipo AME2 de 5 años, que la mamá es súper cumplidora con la terapia en la casa, los ejercicios que vamos a ver a continuación, y el paciente los hace perfecto, y así todo se internó el año pasado 3 veces. Nosotros tenemos que pensar que ese paciente no está alcanzando con la terapia que está haciendo, y probablemente haya que escalar a un dispositivo que es superior. Claramente el COFASIS es superior porque está pensado para pacientes con debilidad de la tos y porque tiene algunas ventajas, como la sincronía, la posibilidad de regular las presiones y demás. Pero en general nunca es la primera línea de tratamiento que pedimos, ¿sí? La gran mayoría de nuestros pacientes utilizan Bolsambú y con eso estamos más que bien, ¿sí? Y después, para los chicos que tienen respirador en su casa o equipos de BNI, vamos a recomendar el uso de humidificadores activos, ¿sí? Si el paciente necesita para humidificación, para humedad y calor del aire que recibe, algún dispositivo, en la traqueotomía es mandatorio, y en los pacientes con BNI es bastante frecuente, pero no es sí o sí, como está la vía aérea respetada, no es necesario que lo use. Siempre vamos a preferir los dispositivos de humedad-calor activos, como el que ven en la imagen, sobre los pasivos, que es el de al lado, porque son más efectivos en términos de calor-humedad, y sobre todo cuando el paciente está con moco, con intercurrencia. Y es muy útil tener en casa un oxímetro de pulso, ¿sí? Porque nosotros sabemos que los pacientes desaturan, les baja la cantidad de oxígeno habitualmente en el contexto de mocos retenidos que cuesta sacar, ¿sí? Entonces, más allá de la dificultad para respirar, la tos inefectiva, las cosas que siempre, yo creo que ya ustedes como papá seguramente reconocen, bueno, esto es una guía más importante para saber cuándo y cómo actuar. Muy bien, dicho esto, vamos a ver qué terapias usamos en casa. Primera cosa muy importante es entender que los pacientes están mejor y respiran mejor cuando están en la posición que ven en la foto, en la diapo. Acostados boca arriba, plano, ¿sí? Porque en esa posición el diafragma, el músculo de la panza, es el que mejor funciona y es el que se beneficia con esa postura. Digo esto porque es la postura recomendada para hacer los ejercicios que vamos a ver a continuación y para el paciente que está con dificultad para respirar. Por ejemplo, si por alguna razón me voy a la guardia del hospital. Y lo aclaro permanentemente porque pasa hasta en nuestro hospital, que se conoce mucho esta enfermedad, que lo encontrás sentado, agitado, ¿sí? Porque eso será cierto para las bronquiolitis, otros cuadros respiratorios, pero en los niños con AME es exactamente lo contrario. La mejor posición para los ejercicios y para respirar en dificultad respiratoria es acostado plano, ¿sí? La cabecera baja, puede estar de costado, puede estar la cabeza lateralizada, pero el tema es que no esté elevada la cabecera, plano, ¿sí? Después, en casa, todos los días, y acá otra vez el énfasis, porque aunque nunca tuvo nada de mocos, aunque nunca se internó por un cuadro respiratorio, aunque realmente me parezca que lo estoy haciendo por nada, pero es prevención y entrenarse justamente en estos ejercicios cuando el paciente no está con mocos, porque yo cuando el paciente tenga mocos, lo tengo que saber hacer perfectamente bien, tanto el niño como el cuidador, ¿sí? Vamos a usar el AMBU y vamos a hacer algunos ejercicios de expansión, ¿sí? Y acá es distinto según la edad. En los pacientes de menos de 5 o 6 años, que en realidad no pueden, por una cuestión de maduración, todavía cooperar con algún ejercicio respiratorio, vamos a usar solo bolseo. Trato de, usando la máscara contra la cara o en la traqueotomía, si corresponde, bolsear cada vez que el paciente abre el pecho. Como es muy común que infle mucho la panza, puedo poner la mano para resistir si estoy entre dos personas, o le puedo poner una fajita abdominal, ¿sí? Porque para este ejercicio yo lo que me interesa es que cuando bolseo, cuando mando aire, al mismo tiempo se expanda el pecho. Y esto tiene dos beneficios. Va a hacer que el paciente tosa mejor si tiene mocos, y también es para el tórax como un ejercicio de abrir, cerrar, que mueve las articulaciones chiquititas que tenemos en el tórax y que yo ni me las acuerdo, porque no es como la rodilla que la veo que se dobla, pero tiende a ponerse dura tanto como la rodilla, y la forma de estirarla es con más aire, con aire extra, ¿sí?
En los chicos más grandes, que ya están cancheros con el bolseo, que los papás también ya saben manejar el ambú y que además por una cuestión madurativa podemos aprender a controlar un poco más la respiración, vamos a aprender un ejercicio que se llama técnicamente air stacking, ¿sí? Son las palabras en inglés de apilamiento de aire, ¿sí? Que lo que voy a hacer es tomar aire y ahí mando aire con el ambú, y sin que el paciente lo largue, vuelvo a tomar hasta inflarse al máximo, hago una pausa y luego exhalo o toso, ¿sí? Es un ejercicio más efectivo, pero requiere cierto control y cooperación con la respiración. Y con respecto al cough, que siempre hay bastantes preguntas del cough, se puede trabajar en modo automático o en modo manual, ¿sí? La ventaja del modo automático es que digamos, el operador solo se concentra en tener la máscara, en resistir la panza para que se infle el pecho, digamos, o sea, prende y apaga el equipo y nada más, y el equipo trabaja solo, ¿sí? Hay dos modelos de cough. El cough nuevo tiene además una cosa que se llama cough track, que es la sensibilidad inspiratoria. Se da cuenta que el paciente quiere tomar aire y acompaña entonces, mandando aire positivo, luego negativo, y luego espera hasta que el paciente vuelve a tomar. Eso, en términos de sincronía, de tolerancia, la verdad que para los pacientes más chiquititos, que respiran bastante rápido, es muy bueno. Y después siempre hay dudas con respecto a las presiones, ¿sí? En general, nosotros podemos empezar con presiones bajas, viendo cómo el paciente lo tolera, pero rápidamente, si vamos bien, tenemos que por lo menos llegar a 30, positivo y negativo. Hoy día está recomendado trabajar con presiones negativas más altas. Y por ejemplo, 30 menos 40, 30 menos 50, sobre todo si el paciente está con secreciones y también si tiene una traqueotomía, porque ahí la resistencia a la vía aérea es un poquito mayor, entonces las presiones tienen que ser un poquitito más altas. Es decir, que si yo tengo que priorizar subir presiones, porque el paciente le está costando sacar los mocos, está lleno de secreciones y demás, voy a subir sobre todo la presión negativa. Pero así todo, la positiva tiene que ser por lo menos de 30. ¿Okay? Y esto, una cosa importante es entender que no se hace solo cuando tiene mocos, se debe hacer diario, porque es ejercicio de expansión del tórax, de que el tórax se abre y cierre, que es muy importante para que se crezca y se desarrolle y no se deforme en esa campana que nosotros vemos en los chicos más débiles, y también porque es una preparación por si en el momento de los mocos ya somos expertos en estas terapias, ¿sí? Pero es lo interesante de entender esto es lo preventivo, ¿sí? Porque en mi experiencia por lo menos las familias no terminan de entender la importancia de hacer esto hasta que no pasa la primera internación. No deberíamos llegar a esa instancia, ¿sí? Porque muchas veces si nosotros somos consecuentes en estos ejercicios, es más probable que muchas cosas se puedan manejar y resolver en casa, ¿sí? Y con respecto a la otra pata del tratamiento es ayudar a los abdominales, que son los músculos de la panza, para toser mejor, ¿sí? Para eso tenemos las manos, ¿sí? Como ven acá, una mano en el pecho, otra en la panza, la que está haciendo realmente fuerza es la de la panza. Esta es la maniobra que a mí mejor me sale y más me gusta y que siempre enseño porque es la que mejor sé hacer, pero es verdad que hay familias que prefieren la torácica, que las dos manos están en el tórax. Si el paciente tiene antecedentes de fracturas o mucha osteopenia, mejor la abdominal que la torácica, ¿sí? Y esta foto es para mostrarles que en un paciente traqueotomizado la podemos y debemos hacer igual, y que si tiene un botón, las manos se colocan al costadito, pero no hay ningún inconveniente para ayudar a los abdominales, que son los que hacen que realmente tosamos con fuerza y efectividad, subamos los mocos y los podamos escupir, toser, tragar, ¿sí? Y otra cosa final es qué pasa con las típicas maniobras de vibración, percusión, drenaje, ¿sí? Todo lo que vimos antes es el tratamiento respiratorio. Estas maniobras son muy usadas, son muy populares, podría decir, pero no hay ningún sustento literario, bibliografía, que avale su uso en forma preventiva. Lo otro sí, esto no, ¿sí? En todo caso, si mi paciente está con muchas secreciones, yo puedo acompañar las técnicas que vimos antes, el uso del ambú, la maniobra de compresión, el decúbito, acostarse plano, con alguna de estas maniobras, pero no tiene ningún sentido aplicarlas fuera de los cuadros respiratorios y en forma preventiva, ¿sí? Lo digo porque son bastante populares, hay muchos colegas que trabajan con estas, pero por lo menos para el paciente neuromuscular no tienen sustento bibliográfico, y el que
está escuchando y que por ahí quiera que comparta algo de esto, con gusto les paso una revisión nueva del año pasado de Chadwin, que es una kinesióloga inglesa, que estuvo acá en Argentina y que estuvo en nuestro hospital, que la verdad que es una experta en esto, y dice lo que yo les estoy contando ahora, ¿sí? Así que al que le interese, con gusto le puedo compartir información sobre el tema. Pero bueno, para los papás es solamente esto, ¿sí? Hagan lo anterior y esto en realidad no tiene sentido en forma preventiva. Bueno, y finalmente, ya cerrando, algunas conclusiones, ¿sí? Vieron que fui bastante enfática en lo preventivo respiratorio, hacerlo todos los días con o sin mocos, y en las estrategias varias que les conté para sacar la postura de la silla, la cadera doblada, la rodilla doblada, ¿sí? Acostarnos, uso de férulas, ponerse boca abajo, pararse, la movilidad, facilitar la movilidad, ¿sí? Siempre vamos a estar con esas ideas de intervención, ¿sí? Ahora, acá son ustedes, papás, pacientes, los principales colaboradores, ¿sí? Los principales interesados y los principales colaboradores, porque es muy importante la rutina diaria, ¿sí? Que esto se haga todos los días, sobre todo los días claramente que no vamos a hacer rehabilitación y sobre todo en este momento que yo sé que está complicado acceder al tratamiento kinésico, ¿sí? Y la continuidad es clave para ver resultados, porque muchas veces me dicen, bueno, pero si lo hago todos los días va a mejorar, y si ya hay cierta deformidad, por lo menos no va a empeorar, ¿sí? Y la verdad que a diferencia de otras enfermedades musculares, como el Duchenne o algunas distrofias, donde el músculo está mucho más afectado, acá está débil, y está atrófico por la falta de la motoneurona, pero digamos, es más probable que si uno es consecuente con el tratamiento y se pone las pilas y lo sigue rutinariamente, o no aparezcan las deformidades, o si están presentes no progresen y hasta mejor, ¿sí? Y los dejo la inquietud de ser creativos, ¿sí? Los que trabajamos con chicos siempre estamos buscando ideas como trabajar ciertas posturas que nosotros sabemos que son necesarias para mantener la movilidad y evitar deformidades, pero que a su vez sean divertidas, ¿sí? Porque si no, o por lo menos es más fácil lograr adherencia si nosotros somos ingeniosos y pensamos en estrategias para trabajar, por ejemplo, 4 patas así, o equilibrio así, o el sentado y la fuerza de brazos con un arito de básquet. Una palabra importante es algunas palabras de la equinoterapia, que para los pacientes sedestadores para mí es un muy buen ejercicio para el trabajo de tronco, ¿sí? Como en este caso, que además está pensado con una intención de movilidad, soporte, suspensión, y el agua como estrategia de facilitar movimientos que por fuera son muy, muy difíciles, ¿sí? Son solo ideas, después pasa mucho por el gusto de cada chico y la creatividad de la familia, y a veces la verdad que uno aprende lo que cuentan los papás, ¿sí? O sea, muchas veces yo aprendo también de lo que me comparten ustedes, de sus experiencias con las ortesis, con algunas estrategias de movimiento que la verdad que están buenísimas y que son para compartir entre todos. Así que bueno, eso era más o menos lo que les quería contar, y bueno, ahora con gusto escucho preguntas. Muchísimas gracias, Julieta, por tu charla, que siempre sos tan clara y nos sirve tanto a todos los papás. Unas preguntitas que han dejado. ¿Qué ejercicios recomendás para trabajar el maxilar? Sí, yo sabía que venía algo de eso, así que preparé una diapo que ahora la voy a compartir, y por ahí así, antes de eso, la verdad que el tema del tema de la masticación, en el medio de tanta cosa que estuvimos viendo, siempre queda como, ¿no? O sea, un segundo plano, y a mí me pasó en mi experiencia de años de ver pacientes, de que cuando un día me di cuenta que estaba con algunos adolescentes, había muchísima dificultad para la apertura de la boca, y eso realmente fue como una señal de, bueno, esto también hay que ocuparse. Y la realidad es que ahora sí voy a compartir para explicar esto. Okay. Porque esto quería mostrarles, la articulación temporomandibular, que es lo que dice ahí ATM, que es la articulación que está acá, ¿sí? Que todos ahí al costadito de la oreja la podemos palpar, es
una articulación como si fuera la rodilla, la cadera, digamos, y un poco lo que hablábamos de lo respiratorio, ¿no? Que son articulaciones chiquitas que uno no tiene tan presente, o en realidad está abocado mucho a lo respiratorio, a la cantidad de cosas que realmente tienen que hacer todos en casa, que nos olvidamos un poco de la ATM. ¿Sí? Nos damos cuenta en realidad cuando algún paciente nos cuenta que le está costando abrir la boca, que fue al odontólogo, esto a mí me pasó por lo menos así, y me dice, che, no puedo abrir la boca. O sea, entonces por ahí, dentro de las terapias para hacer en casa, para los chicos por ahí, no sé, de 4 o 5 años que ya colaboran, podemos pensar en algunos ejercicios, porque como toda articulación se trabaja con movimiento, ¿sí? Una cosa muy importante es relajar los maceteros. Los maceteros son músculos que están acá, ¿sí? Que son muy importantes para la función del ATM y para los que tenemos bruxismo, como me pasa a mí, son músculos que se tensan muchísimo, ¿sí? Entonces, podemos usar o el masaje, como ven en las fotos, o el calor sobre las mejillas previo a la realización de algunos ejercicios de movilidad del maxilar inferior, ¿sí? Y ahora voy a hacer algunos gestos acá en la cara, en la cámara, porque el maxilar inferior, que es el que, digamos, se mueve desde acá, tiene los siguientes movimientos. Claramente la apertura, claramente la lateralidad, al lado y al otro, y después, me pongo medio al costado, la antepulsión, que es que los dientes de abajo pasan por delante de los dientes de arriba. Y un poco para explicarles esto, que en realidad son los ejercicios que tenemos que hacer, y que probablemente los pacientes puedan hacer solos, ¿sí? Porque en general no es tanto un problema de falta de fuerza, sino es un problema de rigidez por falta de repetición, ¿sí? Entonces, por ahí idealmente hacerlo sentado, con un espejo adelante para tener la referencia de lo que estoy buscando, y vamos a abrir forzada la boca, como ven acá, ¿sí? Podemos usar dedos los dedos de la mano como una referencia para tener una idea de cómo voy progresando con la movilidad, si meto 2 dedos, si puedo meter entre los dientes 3, o cómo voy progresando. Después con una pajita, lo que vamos a buscar es subirla en este sentido, lo que va a obligar a que el maxilar inferior avance hacia adelante, ¿sí? Después acostado, sentado en la silla, puedo hacer esto de llevar para atrás el mentón y también toda la parte de los hombros, y después este ejercicio que ven acá al costadito, que yo no lo estoy viendo porque me tapa la cámara, que es que pongo algo entre los dientes y la muevo para un lado y para el otro, así, me siento medio rara haciendo esto, sin que se caiga. Entonces yo estoy haciendo contracción al mismo tiempo que estoy haciendo deslizamiento de la articulación. Y por último, el que ven acá abajo, que es con los dedos puestos en la articulación, lo van a sentir porque es la parte de acá, esta zona cerca de la oreja, y pongo el dedo en el maxilar inferior, y sin forzar, lo único que voy a hacer es abrir y cerrar en forma repetida. Y vamos a sentir ahí cómo se está moviendo la articulación. Entonces, 3 o 4 veces por semana, a todo lo que estuvimos viendo previamente, uno debería incorporar este trabajo de masoterapia y de movilidad de la articulación temporomandibular o del maxilar, que en realidad lo que va a evitar es que se ponga rígida esa articulación, que después nos cueste algunos movimientos, como puede ser la apertura de la boca, digamos. Así que bueno, esa sería alguna idea de trabajo. Bien, otra de las preguntas es si la electroestimulación sirve. Bueno, esa también es un clásico, así que vamos con diapo también, porque no sé si todos saben lo que es la electro. Yo les cuento, la verdad que en varios eventos que he estado siempre surge esta pregunta, ¿sí? Porque en verdad la electroterapia se usa muchísimo en pacientes, creo que no lo compartí, ¿no? A ver, espera. A ver ahí. Ahí voy. Sí, ahora sí que no me veía. La electroterapia se usa, es verdad, para el tratamiento de la atrofia muscular, cuando el músculo se pone flojo. Por ejemplo, tuve un yeso y el cuádriceps, el músculo de la pierna, que enseguida se pone más blando, más chiquitito, se adelgaza. Bueno, una de las estrategias de tratamiento es la electroterapia, aparte del movimiento, ¿no? O sea, con el objetivo de mantener el trofismo, se llama, que es el volumen del músculo. Esa sería la mejor definición. Igual estamos hablando siempre de que la mayoría de los estudios son en músculos sanos, ¿sí? En pacientes que tienen debilidad, pero por desuso, que no es lo mismo cuando la debilidad obedece a una causa genética, como es el caso de ahora. Y específicamente en AME, yo solo encontré
lo revisé para el año pasado que hicimos el curso virtual, porque a veces surgen cosas que uno no llega a leer. Un solo trabajo hecho puntualmente en niños con AME, fíjense que eran 13 pacientes, siempre esto es bastante típico, que son estudios de poquitos pacientes, pero de 5 a 19 años, tipo 2 y tipo 3. Y lo que hacían era, en su casa, durante entre 6 meses y un año, electroestimulación, la terapia, en bíceps y deltoides, en el músculo bíceps y en el deltoides, que es el músculo de acá. Y lo hacían de un solo lado para comparar con el lado no tratado, y lo que hacían era medir algunas cuestiones de scores funcionales y de volumen muscular, ¿sí? Y fíjense que ellos encontraron que en los pacientes no había diferencia en la fuerza y en la masa muscular del lado trabajado, del lado con el electro, y tampoco en ningún score funcional, ¿sí? O sea que en realidad no se vio ningún beneficio. ¿Cuál es el problema de la electroterapia? Es que yo no puedo medir, por la referencia del paciente, la fatiga de los músculos que estoy trabajando, ¿sí? Una cosa es que yo uso una escala autopercibida y otra cosa es una contracción isométrica. En realidad acá el aparato lo que hace, uno pone los electrodos, como ven acá, que son electrodos de superficie, y este es otro de los temas, y el equipo hace una descarga eléctrica, y eso hace que el músculo se contraiga y se relaje, se contraiga y se relaje, pero el paciente no está haciendo ningún esfuerzo, con lo cual en realidad cuánto lo cansa o no lo podemos saber. Por otro lado, es bastante cuestionable, sobre todo en pacientes grandes, que estos electrodos activen músculos muy profundos, como puede ser cuádriceps, músculos grandes, ¿no? O sea, sobre todo en el grado de atrofia y de debilidad que nosotros vemos en los pacientes muy afectados. Ahora, y otro tema es, ¿qué hago? Tengo que hacer electro de por vida, porque en realidad el efecto se pierde cuando uno deja de hacer la terapia. Entonces, en realidad, tampoco siempre la prioridad es la flexibilidad muscular y potenciar la propia fuerza residual que tiene el paciente. De manera que en términos generales nosotros no lo recomendamos, y tampoco hay literatura que avale su uso. De vuelta, una cosa es el músculo sano, otra cosa es el músculo que en realidad tiene un defecto genético que produce la atrofia y la debilidad, ¿sí? Así que bueno, la recomendación sería no realizarlo, es más, vale utilizar ese tiempo de la terapia en alguna de las cosas que estuvimos charlando de movilidad general, ¿sí? O sea, también a veces se trata de optimizar los tiempos de los pacientes, ¿no? Todas estas terapias que llevan un montón de tiempo, bueno, hagamos cosas que sean probadas y que sean más efectivas en términos de mantener la fuerza y la movilidad. Y dejo de compartir. Ahí está. Gracias, Juli. Una de las consultas que tuvimos ahora en vivo fue si todos estos ejercicios que vos nos mostraste también sirven para adultos. Sí, habrá que adaptarlos al estado del paciente. Por ejemplo, si hay mucha contractura, por ahí se puede trabajar más sentado, ¿sí? Si cuesta mucho los cambios de posición, se pueden hacer en la silla o en la cama, que a veces por ahí es difícil bajar al piso, por el tema a veces del peso o de las mismas contracturas que tienen los pacientes. Creo que se pueden hacer todos en todos, siempre y cuando por ahí uno los piense y adapte al estado y condición de cada paciente. Yo ahí por ahí recomendaría que por ahí algún profesional los asesore en mejor trabajar en esta postura y en otra. Yo a mí, los chicos más grandes, en general trabajo más en la silla o en el borde de la colchoneta, perdón, en el borde de una camilla, o en la cama, digamos que es más, porque a veces es difícil volver del piso si uno no tiene las asistencias necesarias, digamos. Pero no hay ningún problema siempre y cuando uno lo adapte a las contracturas de base que tenga el paciente y al estado de fuerza residual que tenga el paciente, ¿sí? Creo que eso sí es más individualizado en cada caso, pero por ahí habrá que buscar estrategias para poder cumplir con los objetivos. Por ahí este es el principal mensaje, ¿no? Que yo no tengo que hacer necesariamente lo que dice la diapositiva, pero sí tener claro que tengo que buscar estrategias para poder mover lo que queda de fuerza y para tratar de elongar dentro de lo que puedo lo máximo posible. Voy con una cortita que estoy leyendo acá. Nos preguntan por si el Alpha 300 es lo mismo que el COF Assist. Sabemos de tu amor por el COF, pero... No, pero está buena la pregunta, porque el Alpha está ahora acá en Argentina, la verdad que desde hace un tiempo está aprobado en ANMAT para pacientes de más de 10 kilos, así que podría ser una estrategia. Yo les cuento cuál es la diferencia, ¿sí?
El alfa en realidad es solo presión positiva. Tiene la posibilidad de que uno lo que hace es por ahí la parte de expansión torácica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que le cuesta más toser, personalmente, yo prefiero las dos opciones de presión. La positiva, que me sirve para expansión, para mejorar el volumen de aire, para que el tórax crezca, y la parte de presión negativa, que me sirve para que las secreciones suban hasta la boca, digamos, o hasta la parte más alta de la garganta, y que el paciente las pueda expectorar. Yo personalmente creo que el alfa es un equipo más indicado para los pacientes que, por ejemplo, se tienen que operar de la columna, por decir algo, y voy a hacer una terapia de expansión 2 o 3 meses antes de la cirugía. Pero si yo necesito al mismo tiempo mejorar la fuerza de la tos, necesito la presión negativa del cough assist, y esa es la principal diferencia que tiene, ¿sí? Yo voy con el cough, que tengo la posibilidad de programar en el modelo nuevo 3 programas distintos, entonces yo podría, para mi paciente, armarle un programa cuando está sin secreciones, sin moco, solo como usando la presión positiva, similar al alfa, pero le digo, mirá, si está con catarro, si está resfriado, si está con moco, pasemos al programa 2, que tiene 30 menos 50. Esa opción el alfa no me la permite, ¿sí? Entonces, la verdad que por una cuestión de costos, y la dificultad que muchas veces lo que cuesta conseguir este tipo de cosas, siempre vamos a priorizar lo que nos permita la alternativa de las dos presiones. Pero también es un poco variante del paciente, digamos, ¿no? O sea, si mi paciente es un paciente que nunca tuvo intercurrencia, que lo estoy pensando por ahí, no sé si en AME, sino en otras enfermedades musculares, como una estrategia de expansión nada más, bueno, podría ser perfectamente. El tema es que no voy a tener la presión negativa, que en la gran mayoría de los chicos tipo 2 y los no sedestadores es muy común que les cueste mucho toser, y que en ese caso siempre está bueno tener las dos alternativas, ¿no? Gracias. Hago una pequeña aclaración. Tenemos muchas consultas particulares. Les recordamos que está el mail de Juli a disposición, y que ella siempre contesta todo, así que la dejo a Leslie ahí con la próxima pregunta. Ningún problema. Si hay algo que te parece que puede por ahí servirle a todos, yo también no tengo problema de intentar, a ver si, no sé si son cosas, mi hijo tiene tanto, bueno, por ahí sí tengo que leer un poco de eso, pero a veces puede ser algo que le sirva también a los demás, no sé. Les, creo que vos tenías una consulta. Sí, acá siguen más preguntas. Dice, ¿qué cuidados hay que tener con pacientes operados de columna y si pueden utilizar la pelota de esferodinamia? Sí, la columna es, yo la otra vez también habíamos hablado de esto, yo les cuento el protocolo que se hace en nuestro hospital. Acá yo tanto para los cuidadores, los papás, como para los colegas que atienden a los pacientes, yo recomiendo siempre tener una comunicación fluida con el ortesista, el cirujano que operó al paciente, para que nos dé el ok de las cosas que se pueden hacer y de las cosas que no se pueden hacer, ¿sí? Yo les cuento cómo es los tiempos de los pacientes que se operan en el hospital, en el Garrahan. En general hay 2 tipos de cirugías, ¿sí? Hay una cirugía que se hace en los pacientes más chiquitos, donde no se hace la cirugía definitiva. El paciente tiene escoliosis, pero todavía está en una edad donde el tronco tiene que crecer para que entre en los pulmones de un adulto, para decirlo así sencillo. Cuando se hace la cirugía, la columna se fija toda, entonces el tronco no crece más. Antes, la verdad que era un re problema eso, porque había que esperar que los pacientes llegaran a los 11, 12 años, para recién ahí operarse, y en el medio por ahí estaban un montón de años con unas posturas muy malas en la silla y demás. Desde un tiempo a esta parte, ya se sabe que los pacientes se pueden operar con unas barras que se ponen que no son la cirugía definitiva, lo que hacen es estabilizar bastante la espalda, y esas barras se pueden ir estirando a medida que el paciente crece. Esa cirugía en general hace que los pacientes al día siguiente de operados, si no tienen ninguna complicación respiratoria, ya estén sentados en el borde de la cama y en su sillita, ¿sí? Y después, para volver a pararse y retomar, yo siempre recomiendo retomar sí o sí inmediatamente el uso de ortesis, los inmovilizadores y las valvas, porque la falta de, a veces los primeros 15 días, que el paciente a veces está con los puntos y no se hace mucha terapia, hace que la realidad es que aparezca mucha tendencia a las retracciones, y después nos vamos guiando con lo que nos dice el cirujano, pero en general al 48 horas el paciente ya está sentado y probablemente a la semana ya esté en su casa, ¿sí?
Después está la otra intervención, que es la que se hace en los chicos más grandes, que es una cirugía bastante más grande, y es la fijación completa de la columna. Ahí, cuando la fijación abarca la pelvis, que es bastante frecuente que pase, porque las curvas que tienen los pacientes son muy importantes, entonces hay que estabilizar la pelvis, ahí hay que hablar con el cirujano, porque por lo menos en nuestro hospital, durante las primeras semanas, y es un tiempo súper variable, no los dejan sentarse a 90 grados en esta postura. Sí pueden estar sentados reclinados, por eso yo hablaba de que hay que pensarlo antes de la cirugía, consultarlo, si va a ser así, porque hay que tener alguna silla que sea reclinable para poder trasladarse, ir y venir al hospital, a los controles que necesiten. Después, en general, se evitan lo que son las disociaciones, o sea, hay que rotar al paciente en bloque, y eso sigue bastante, y cuando el cirujano nos da el ok, que a veces pasa 1 mes y medio, 2 meses, eso depende de cómo ellos hayan visto la columna, lo estable que haya quedado, empieza el sentado 90 y se puede retomar la rehabilitación. Y para pararse lo mismo, le pedimos el ok, escrito, yo por lo menos en eso soy súper prolija, porque en realidad ellos son los que vieron ahí el grado de calidad de hueso, si había osteoporosis, qué estable o no, y es una cirugía muy importante, ¿sí? Así que siempre abrir un canal de comunicación con el cirujano, y que por ahí hasta es recomendable que la mayoría de las cosas que ellos van indicando queden por escrito para no tener ningún inconveniente y que todos trabajemos en un marco de seguridad. Lo que sí por ahí le cuento a las familias, y acá hay que evaluar riesgo-beneficio, es muy común para los chicos operados que algunas cosas que antes podían hacer les cueste mucho recuperarlas después de la cirugía. Y esto nosotros lo vemos mucho porque los pacientes, cuando están con la escoliosis, están muy mal sentados, les duele mucho la postura, y entonces uno claramente recomienda la operación, porque la postura en la silla tiene que ver con la posibilidad de integrarse, socializar, poder ir al colegio, digamos, y no toleran un rato sentados y no tienen mucha curva, pero esa columna tan flexible también les da algunas estrategias para darse vuelta o moverse mejor en la cama, que en el postoperatorio, sobre todo en los primeros meses después de la cirugía, se pierden, porque la columna está dura, ¿sí? Entonces, ahí uno sabe que esto va a pasar, y está descrito que, por ejemplo, los scores de las escalas pueden caer después de la operación de la columna, porque se pierden un montón de estrategias por la misma rigidez que produce el implante, ¿sí? Pero bueno, es el costo a pagar para que el paciente se pueda sentar y digamos, no quede confinado en una cama, que por supuesto que es lo que bajo ningún punto de vista queremos que pase, ¿sí? Digo porque a veces pasa que, che, me dio peor el score, y bueno, tranquilo, está operado, se han perdido algunas compensaciones porque la columna necesariamente tiene que estar más dura para no seguir deformándose, digamos. Aviso porque es una consulta bastante común, y es también hasta que pasan los primeros meses, hasta que también se vuelve a acomodar un poco, y se aprenden otras estrategias. Yo siempre digo que las trampas acá son siempre bienvenidas, siempre y cuando después cuidemos posiciones, ¿no? Así que esa sería más o menos la idea. Bien. Y creo que la pregunta del millón son los riesgos y beneficios de suspender o no las terapias en esta pandemia. Y es difícil eso, la verdad que por supuesto que uno nunca va a recomendar que se suspenda el tratamiento, ¿no? Pero también yo la verdad que sí, el énfasis de, bueno, un poco del sentido de esta charla es que ahora, en este momento, yo me di cuenta con la pandemia que, a pesar de los años que hace que atiendo a muchas familias, hay gente que no sabía qué hacer en casa, ¿no? Y eso, la verdad que a mí me hizo pensar un montón de cómo a veces por ahí también tiramos todo el tratamiento en el kine, y sobre todo los que van muchas veces por semana, pero después no tenemos herramientas para trabajar cuando pasa con una cosa lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, por eso yo digo que está bueno que algunas cosas se hagan en casa y otras realmente hay que hacerlas en el consultorio. O sea, son como dos momentos distintos, los dos súper necesarios y valiosos. Diría que se está haciendo largo, con lo cual me parece que está bueno empezar a retomar el contacto. A mí con la telemedicina me va muy mal, pero bueno, ha servido como estrategia para mucha gente, por lo menos para, por ejemplo, esto que estamos charlando, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, los músculos que pueden trabajar fuerza son estos y estos y estos, y por ahí a mí me ha pasado de estar en contacto con alguna colega revisando al paciente, mientras ella hacía las maniobras, y yo charlando con ella, bueno, este músculo podemos hacer fuerza, este no. O sea, creo que
hay que retomar el contacto y por supuesto que el que tenga, digamos, la inquietud de retomar el tratamiento, recomiendo a los colegas la mayor protección posible. Yo hoy día, nosotros en el hospital estamos trabajando con camisolín, con barbijo y con antiparras, y creo que, bueno, y guantes claramente, y bueno, y eso también limpiando mucho las colchonetas, o sea, creo que si somos precavidos, por lo menos podemos retomar el tratamiento, aunque sea una vez por semana, o digamos como para que no pase tanto tiempo. La verdad que se hizo largo, ¿no? O sea, uno lo puede bancar un mes, dos, pero ya empezás a necesitar un poco reevaluar al paciente para ver qué situaciones se dan. Si la verdad que la recomendación sería que si ustedes tienen la posibilidad de que el colega pueda trabajar con protección, bueno, hay que ir al consultorio, digamos, o sea, esa sería la idea, digamos, ¿no? O sea, si esto no se puede, porque estoy lejos, porque no se dan las condiciones de seguridad, bueno, traten por lo menos de telemedicina, como para que por ahí tengan una cosa, no solamente estas indicaciones que estuvimos charlando, sino algo más orientado al estado de cada paciente, y que por ahí se pueda mantener un tiempo más hasta que se pueda retomar la atención personal, digamos. Eso. Por eso te volvemos a agradecer esta charla que estamos teniendo, porque realmente es fundamental para todas las familias. Sí, gracias, Juli. Sí. No, Gracias, de Juli. nada, ha sido un placer. La verdad que, como siempre, a mí me encanta trabajar con todos ustedes. Les mando un beso enorme a todos los que están escuchando, que debe haber algunos que conozco seguro, así que desde marzo que no veo a nadie, así que hay mucho que conoces, y particularmente en esta charla tenemos gente de todos los lugares del país, que ese era un poco el objetivo, desde Jujuy, Paraná, Entre Ríos, de todos lados tenemos ahí comentarios y familias, y que está buenísimo poder llegar a todos en el mismo momento. Sí, yo creo, me parece que el mensaje tiene que ser ese, que no es que no pueda hacer nada, que después por ahí está bueno, muchos tienen su propio colega, el colega que lo sigue, y que por ahí preguntar, sacarse dudas, me parece que esto es una línea de cosas que estaría bueno poder cumplir, pero después, como les decía, digamos, cada paciente es un mundo, y uno siempre habla en términos generales, pero por ahí, más allá de que puedan presencialmente o no tener al kine, tenerlo cerca, como para que los oriente también qué es lo más adecuado para hacer en este momento. La verdad que está claro que algo se puede hacer, y que lo bueno es que estamos todos en casa, que no hay colegio, digamos que también hay más tiempo que a veces en el día a día de la vorágine de la vida normal no alcanza, ¿no? Y bueno, por ahí está bueno dedicarse entonces a trabajar un poco en casa. Gracias, Juli. Ya dejaste mucha tarea para los papás. Sí, yo lo lamento, pero ustedes saben que somos un Es lo equipo. que hay. Es así, o sea, a mí me encanta, o sea, es trabajo en equipo, es así. Totalmente. Y uno dice que realmente yo necesito, o todos necesitamos, los que trabajamos con estos chicos, expertos al lado, ¿sí? Así que, y muchas veces lo logramos, y para nosotros es una satisfacción enorme. Los padres nos enseñan a nosotros después. Así que esa es la idea. Gracias por tu tiempo. Juli. De nada, gracias a ustedes. Saludos a todos.